porque de eso se trata, de empezar a descubrirlos. Para mí es muy importante presentar al próximo expositor. Él representa a uno de los equipos que ha generado un cambio también en la manera de afrontar la investigación, un equipo emergente de Sephora, que empieza a generar institucionalidad y de la buena, y nos hacen sentir muy orgullosos porque han escalado a nivel mundial. Hoy sus trabajos son requeridos de diversos países y de investigadores muy conocidos. Así que bueno, quiero darle la bienvenida a un querido amigo, Pablo Álvarez, con lo que va a ser la evidencia física de fenómenos físicos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Ya comieron, estamos todos listos para disfrutar 4 horas de crop circles. Vamos a seguir con la segunda diapositiva, como para ir poniéndonos un poquito en tema y metiéndonos un poco con esta imagen espectacular. La idea de esta parte del Congreso es vamos a tratar de vincular si hay algo en común entre la mutilación de ganado, los experimentadores y los crop circles, ¿sí? Vamos a tratar de ver si tienen algo en común y respaldar eso que yo creo que tienen en común con evidencia científica, con muchos papers, con mucho trabajo de laboratorio, con mucha gente que investiga y enseña. Así que avanzamos a la segunda. Acá tenemos, a mí me gusta englobar el fenómeno, no como el fenómeno OVNI solamente, sino como un fenómeno un poco más grande, como un abanico de posibilidades, donde tenemos ovnis, abducciones, mutilación, contactados, visitantes de dormitorio, eventos paranormales, y hoy por hoy, en último lugar, tenemos a los crop circles. Los crop circles es como que son los que han recibido el bullying de los últimos 70 años dentro del fenómeno. Está último en la lista. ¿Por qué? Porque siempre se consideró que eran simplemente dibujos, diagramas que aparecían en los sembrados y que eso era fruto de algún chistoso, algún bromista que iba y hacía ese dibujo y demás. Y en realidad, pasamos a la segunda, yo lo que quiero hacer es llevar a los crop circles allá arriba de todo. Y lo puse en cuarto lugar, lo iba a poner en tercero, pero como está Ceci presente por ahí, dije, no quiero meterme en problemas, mejor lo dejo ahí. Si no hubiera estado, lo hubiera puesto un escaloncito más arriba. Vamos a ir rapidito con todo esto porque es mucha información. Si tienen preguntas para hacer, las dejamos todas para el final. No sé, a qué hora terminás, cuándo te bajas del escenario, todas esas cosas las dejamos para más tarde. Avanzamos una más y nos encontramos con lo que yo les decía. Quiero vincular y quiero ver cuál es el elemento común en estas 3 áreas. Los experimentadores, que saben, como se definió ya hace 2 años, ¿no? Fue el experimentadores. Definimos a experimentadores como testigos de eventos anómalos que fruto de la cercanía o la interacción con el fenómeno se llevan algo opuesto, se llevan una patología, un evento adverso, como yo le digo. Y por el otro lado tenemos la mutilación de ganado, que ya saben que es la aparición de cadáveres muertos, como dicen por ahí algunos, cadáveres de animales mutilados específicamente en ciertas áreas del cuerpo, y que además, después eso lo vamos a ver con mayor profundidad, Cecilia después nos va a contar qué es lo que sucede con los investigadores que están en cercanía de este fenómeno de la mutilación. ¿Qué le sucede a ellos en el cuerpo y emocionalmente, física y emocionalmente? Avanzamos una. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Yo voy prendiendo mi ayuda de memoria. ¿Qué es un crop? ¿Qué es un crop circle? Yo le digo crop así más, para hacerlo más rápido. Un crop es un diagrama trazado sobre un sembrado, se le dice también agrograma, pueden aparecer en los sembrados de trigo y de maíz. Tenemos allí 3 bonitos ejemplos, avanzamos una. Y esto hay que decir una cosa, si bien el 95% de los crops aparecen en la zona de Wiltshire, en Gran Bretaña, es verdad que el otro 5% está distribuido en el mundo. Está distribuido, han aparecido en Canadá, en Brasil, en Estados Unidos y en Argentina. Y acá cerquita, después vamos a hablar de eso, a no más de 110 kilómetros.
Es una zona que está al sur, y está al sur de Londres inclusive, y es una zona que obviamente se dedica a la cría de ganado y a la explotación del campo. Avanzamos uno, y encontramos acá la primera particularidad que hay que prestarle atención, y esto es que si bien aparecen así en la zona de Wiltshire, se encuentran siempre la mayoría alrededor de 3, llamémosles, monumentos arqueológicos, como son Silbury Hill, Avebury y el famoso y conocido por todos Stonehenge. Alrededor de esos 3 monumentos es donde se concentra la mayor cantidad de dibujos de crop circles. Avanzamos una más. Y ahí tiene una distribución, después tengo otros mapitas más para ver la distribución más específicamente, pero alrededor del... ¿Hay un? ¿Eh? Sí. No, pregunto. Listo. Ah, mira. Allí. Alrededor del monumento de Stonehenge es donde más se concentra la aparición de estos crop circles. Desde el año, calculemos desde el año 74, 75 hasta la fecha, más de 7.000 diseños aparecidos en 35 países y, como les decía, el 95% allí en Stonehenge. Avanzamos una, y acá tenía el otro mapita que yo les hacía referencia con una concentración más detallada de dónde aparece. Fíjense que por aquí está Stonehenge y la mayoría aparecen por allí, dentro de todo lo que es el Reino Unido. Avanzamos una más. Eso también, perdón que me olvidé decirles, eso es también un trabajo científico de un antropólogo que se tomó la molestia de estudiar la mayoría de las apariciones de los crop circles y los ubicó en un mapa, pero no solamente los ubicó en un mapa, el PDF y el trabajo científico es súper extenso. Lo que hizo fue determinar si estaban cerca de tendidos eléctricos, si estaban cerca de la ruta, dónde estaban ubicados, si había estos monumentos que tienen que ver con la antropología. Hizo todo un trabajo de ubicación espacial de los crops dentro del Reino Unido, que es súper completo. Y encontramos acá 2 antecedentes importantes. Esto no nace en 1975, esto viene de mucho más atrás. Y uno es el famoso panfleto, que así le dicen, de Mowing Devil. ¿Qué sucedió con eso? Uno cuando se pone a investigar encuentra que obviamente hay investigadores serios y hay investigadores no tan serios. Este panfleto en particular siempre se vinculó como el primer círculo de las cosechas registrado en la historia. Y la verdad que es así a medias. Lo que sucede aquí, lo que relata allí, es que había un grupo de gente, trabajadoras del campo, que estaban reclamando un aumento del sueldo y un aumento de las condiciones laborales. Y entonces entraron en huelga. Y entonces la pregunta era, ¿quién será ahora el que nos va a realizar la cosecha en los campos, al no haber trabajadoras del campo? Pues bien, la cosecha no la levantó, en teoría, absolutamente nadie, pero al día siguiente, aparentemente, en uno de los campos, aparece toda la cosecha levantada y aparece una marca circular en el campo. Y entonces se la tomó como primera referencia a una aparición en crop circles. Aunque en realidad también se dice que esto lo hizo el propio dueño del campo y que en realidad no fue tan así, seguramente contrató gente en negro, hizo la cosecha y después hizo la broma diciendo, bueno, bien, al final la cosecha se levantó igual. Y esto estamos hablando de 1678. Y en 1966, año que nací yo justamente, pero en Australia, aparece también una noticia que vincula a las luces con los crop circles. Así que allí ya tenemos un segundo detalle a tener en cuenta. Hay una aparición de luces y después el fenómeno de los círculos de maíz. Avanzamos una y nos metemos en la evolución. Uno a veces ve los crop circles por las redes, por las páginas especializadas y demás, y ve que tienen unos diseños extraordinarios. Bueno, no siempre fueron así. Desde 1975 hasta 1985 eran simplemente círculos más pequeños, más grandes, agrupados, solos, aislados, que debería ser estos de aquí arriba. A partir del 85 se empiezan a agregar
líneas, rayas. Y ya los dibujos empiezan a ser un poquito más complejos. Y sí, a partir de 1991 ahí hay un boom, explota el tema de los crop circles, sobre todo en lo que tiene que ver a su complejidad de diseño. Y encontramos con que se empiezan a dibujar fractales. Y 10 años después, 9 años después, en el 2000 y hasta la fecha, lo que tenemos es este tipo de dibujos, de diagramas, súper complejos, simétricos. Uno puede sacar una foto aérea, representarlo en un papel, en 2D, y son absolutamente perfectos. Avanzamos una más y nos encontramos con un tema que es, yo diría, delicado, que es el tema del mensaje que nos quiere dar ese círculo, ese agrograma. La temática va desde cuestiones matemáticas, geométricas, ADN, elementos, los 4 elementos que componen la Tierra, cuestiones que tienen que ver con la ciencia médica, la espiritualidad, la relación del hombre con la naturaleza, del hombre con el cosmos, cuestiones que son astronómicas, próximos eclipses, etcétera, etcétera. Son un montón. Pero ¿qué sucede con esto? Que eso refiere casi exclusivamente a la forma que el investigador lo interpreta, porque muchas veces encontramos un mismo círculo, un mismo diagrama, con un montón de interpretaciones diferentes que van absolutamente de una punta a la otra. Entonces el análisis de los mensajes que supuestamente, entre comillas, entre muchas comillas, nos quieren dar esos círculos son muy variados y depende de la persona que esté realizando el análisis. Avanzamos una más y acá se empieza a poner bueno, por lo menos para los locos como yo de estas cosas, ¿no? Empezamos a encontrar ciertos detalles en la composición, en la forma en que están hechos esos crop circles, que son distintivas, son muy distintivas. Hay una forma de identificar lo que es un crop circle de factura, vamos a decirle, humana, algunos le dicen falsos, en realidad no son falsos, están hechos por el hombre, de factura humana, diferenciarlos de los no humanos o de los crop circles diagramados o hechos por vaya uno a saber quién, pero tenemos dos grupos, los hechos por humanos y los hechos misteriosos, no sabemos quién. ¿Cuál es la forma de diferenciar uno de otros? Hay un montón de cosas a tener en cuenta que ahora las vamos a ver, pero a mí la que más me gusta es esta. ¿Es esta por qué? Porque no necesito ningún instrumento para medir nada, no necesito llamar a un laboratorio, mandar una muestra, hacer un análisis, nada. Lo único que necesito es o bien una evidencia fotográfica del crop, o bien acceder al mismo para poder chequear esto, y esto se hace de forma visual, por eso me parece que es la parte más sencilla de chequear, y es el tema de los nudos. Los nudos de las plantas que componen ese gran diagramas que pueden llegar desde 60, 70, 80 y hasta 90 metros de diámetro, ¿no? Estamos hablando de algo importante. Imagínense que una cancha de fútbol acá en Argentina mide 100 metros. Y esto mide 60, 70 y 80, o sea, es importante. El tema fundamental es localizar los nudos que de alguna extraña manera están doblados, en algunos casos, están hinchados y están alargados. Tienen las tres posibilidades. Algunos son solamente doblados, otros solamente estirados y otros solamente explotados, que los vamos a ver ahora. Pero es la evidencia más sencilla de corroborar porque es simplemente acceder con la vista a lo que tenemos allí enfrente. Nudos, en este caso están hinchados y doblados en ángulo. Este es hermosa, esta foto, 90 grados. Y acá también tenemos doblados y fíjense que están todos con el mismo ángulo de inclinación, precisamente para después entre todas las plantas dobladas con ese mismo ángulo de inclinación encontramos los dibujos que encontramos. Avanzamos uno más y nos encontramos con otra característica que les decía recién, que son los nudos explotados. Y acá empieza a surgir quizá una de las primeras hipótesis de qué es lo que está pasando acá. ¿Por qué un nudo de una planta, el nudo es la parte más dura de la planta, es más dura que el tallo, forma parte del tallo, pero allí donde hay un pequeño nudo, esa parte es muy dura de cualquier planta, la planta que pueden tener en el balcón o en el jardín.
¿De qué manera un nudo podría ser explotado? Bueno, evidentemente dejó salir algo de adentro. Esa sería la razón. Y para dejar salir algo de adentro, que puede tener me distrae mi mujer que me saluda. Me está filmando y me hace así con la mano. ¿De qué manera podría algo salir de adentro de la planta del nudo? Lo que sale seguramente es savia o savia evaporada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nudo, por alguna razón, se hincha, no aguanta más tensión, explota y libera lo que tiene dentro. Así que ya tenemos ahí un pequeño detalle. Algo está provocando que los líquidos de la planta se hinchen, adquieran más volumen y de alguna manera necesitan liberarse por algún lado, y es rompiendo el nudo y liberándose. Primer detalle. Avanzamos uno más. Perdón, volveme una menos, perdón. Allá tenemos otra que es muy importante, que es el nudo pero estirado. O sea, tenemos un nudo, vamos a llamarlo aquí, este está estirado también, pero por ejemplo sería hasta la mitad el nudo normal, y estos nudos están estirados. Así que tenemos doblados, hinchados, estirados y explotados. Cuatro. Estos no, son tallos enteros, es fotografía de tallo entero. Está como si hubiera crecido de golpe la planta, ¿no? Avanzamos y ahora uno. Y acá lo que decía hace un ratito es, debemos diferenciar los crops de origen misterioso, que son los que realmente son objeto de estudio, de los otros, que si queremos los podemos catalogar como obras de arte, si quieren, o bromas, o lo que sea, pero la verdad que para el análisis no nos interesa. ¿Por qué? Porque encontramos que los nudos no están doblados, no están explotados, no están estirados, y las plantas están dobladas a fuerza de haber sido presionadas, ¿sí? Están dobladas. Hay un nudo y la planta se dobló simplemente por presión de aplastar la planta contra el piso. Y allá, esa misma presión de tirar la planta contra el suelo, lo que sucede es que se termina rompiendo a nivel del piso. Entonces, estos son los hechos por humanos, que quedan muy lindos, que son muy bonitos, pero que no vienen al caso para el estudio. Avanzamos uno más y nos encontramos con otras características que tienen los crops que definimos como de origen no humano, pero que hay un problema. Para acceder a esto muchas veces hace falta contar con un estudio de laboratorio, contar con un instrumental para medición, etcétera, etcétera. Por eso yo siempre digo que la forma más fácil de identificar un crop de otro es visualmente observando los nudos. ¿Qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, en este caso, unos pequeños remolinos dentro de los círculos, o de círculos más pequeños. Encontramos un pequeño remolino, pero muy chiquito y muy apretado, imposible de hacer por mano de hombre. Encontramos también el tema del tramado. Una sección de las plantas van hacia un lado y otras van hacia otro, cruzándose, como haciéndose una especie de entretejido que le da esa apariencia de tejido prácticamente. Y esto sí, acá para acceder a esto necesitamos otro tipo de aparatos para medición. Lo que encontramos ahí es que todos los terrenos de Wiltshire, sobre todo, son muy ricos en hierro. ¿Y qué encontramos? Que el hierro se agrupa en pequeñas esferas, esto es obviamente microscópico, en pequeñas esferas, y esas esferas a la vez están imantadas y se atraen entre sí. Entonces hay que empezar a pensar, más allá del solo hecho de que, bueno, aparece el hierro fundido, agrupado, imantado, hay que empezar a pensar de a poquito qué es lo que hace que el hierro se funda y que el hierro se agrupe. Y tenemos aquí un clásico que son los insectos que pudiera uno encontrar dentro de un crop circle se encuentran calcinados, ¿sí? Otro detalle para pensar que alguna extraña fuerza que libera mucho calor ha logrado calcinar casi al instante una mosca arriba de un sembrado, casi al instante, y los escarabajos también quemados. Después vamos a ver más adelante que hay un montón, una lista larga de animales afectados por este tema. Y acá hay estos dos, es muy nuevito esto, y es este dibujo, esta sección de las plantas, obviamente están erguidas. Estas dos líneas que están aquí
Son las líneas que le dicen las líneas del tranvía. En realidad es una traducción que no está del todo bien, pero se traduce así. Es el lugar por donde pasa la maquinaria que realiza la fumigación, que realiza la cosecha, etc. Es la distancia entre las dos ruedas del vehículo, que es exactamente 3 metros. O sea que de acá a acá tenemos 3 metros. Por ahí pasa la maquinaria para no dañar el resto del sembrado. Ustedes van a ver las fotos aéreas, que están todas rayadas con estas líneas. Por allí es por donde se desliza la maquinaria. Y se encuentra un detalle muy importante que algunos investigadores le llaman algo así como una línea de pérdida de energía. Y esto es que si este sector es el que venía siendo aplastado contra el piso, por alguna extraña razón da la vuelta y cuando llega a la intersección de una de las líneas, o de las dos, es como que se detiene, deja una pequeña hilera de 1 o 2 plantas de ancho erguidas y después vuelve a aplastar las líneas y esta otra vez la vuelve a dejar erguida. Es como que si hubiera sido hecho por un humano sería imposible, porque yo voy recorriendo el campo con una tabla y 2 sogas aplastando plantas, no puedo llegar hasta el borde exacto de la línea del tranvía y dejar esas plantas erguidas para después seguir aplastando las plantas contra el piso a partir de esa línea. No tiene ningún sentido. Entonces hay una línea de fuga de energía que son estos pequeños hileras que no están afectadas, por alguna razón no están afectadas. Y después la otra es que últimamente se están encontrando muchos diagramas que tienen líneas muy finitas, que sería imposible si yo quisiera meterme en ese campo y empezar a dibujar una línea, ni siquiera el ancho del pie me serviría para trazar esa línea, no podría ir aplastando las plantas ni siquiera con este ancho, porque es mucho más pequeño, son líneas muy chiquititas. Entonces tenemos los nudos, tenemos la agrupación de hierro fundido, tenemos los entramados, tenemos los remolinos, los insectos quemados, las líneas de fuga y las líneas muy delicadas y muy finitas. Avanzamos un poco más. ¿Y qué tenemos acá? 2 o 3, no son 2 o 3, son como 12. Cosas a tener en cuenta. Doblez de los nudos, para que vayamos recordando. Doblez desde la tierra, estiramiento de los nudos, nudos explotados, entramados, hierro fundido, insectos calcinados. Y tenemos algunas cosas que a mí me gusta aclarar cuando algo encuentro que ha sido corroborado por la ciencia, me gusta aclarar que fue corroborado por la ciencia. Otras cosas están en el aire y a veces son rumores o a veces son cosas fake. Se dice, pero no tengo acceso a ningún paper científico que así lo corrobore, que el campo electromagnético es 300 veces superior a lo normal dentro de un crop circle. Sí hay otras mediciones, pero esta en particular que señala que son 300 veces, no la tengo, pero suena con bastante fuerza. Y además, y acá se pone mejor todavía, empiezan a aparecer otros datos, que es que cuando uno encuentra esos crops en el medio del campo, las plantas que han sido aplastadas, o que están ladeadas contra el suelo, en realidad no están muertas, las plantas están vivas, siguen creciendo y se siguen desarrollando de manera igual al resto en cuanto a la etapa en que estaban. Pero encontramos algo muy interesante, que es el crecimiento aumentado. Esas plantas del interior del círculo o de los círculos crecen hasta un 20% más que sus vecinas que están fuera del círculo. O sea, volvemos otra vez a tener que pensar qué es lo que está afectando a las plantas y al suelo de manera tal que provoque que una planta que está a 10 centímetros de la otra, una afuera y una adentro, la que está adentro tiene un 20% más de crecimiento. Avanzamos una más. Y acá tenemos a un amigo que, como yo sé que no se trajeron papel y virome, nos va a ayudar a recordar cada vez que sale mi amigo Croppy, que está como yo, está totalmente quemado, tiene un crop acá en la cabeza, y es simplemente para recordar. Vamos a marcar los puntos importantes de cada segmento de la charla, porque después al final los vamos a juntar a todos y vamos a ver qué sacamos. Seguimos avanzando y entonces, para recordar, los nudos, los estiramientos y los explotados. Nudos explotados, nudos estirados y nudos hinchados. ¿Ok? Eso es lo que debe quedar claro de la primera parte. En esta segunda parte vamos a ver las teorías de origen.
vamos a ir realmente muy rápido porque hay, la verdad, un montón de pavadas que circulan por las redes y la verdad que de los crops que definimos como hechos por no humanos o de factura no humana, no hay absolutamente hoy por hoy ninguna explicación, ¿sí? Allá por los 70, cuando está el boom de la aparición de los crop circles, comenzó a circular una versión en los medios de Gran Bretaña, donde decía que dos personas, cuando terminaban de trabajar, pasaban un ratito por el bar, se ponían de acuerdo en qué dibujo iban a hacer, elegían un campo y se metían en la noche, a las 2 de la mañana, en un campo y realizaban estos círculos. Y esta gente recibió bastante prensa. Hay notas en los diarios, hay notas de audio, hay videos, hay invitaciones a canales de televisión, etcétera, etcétera. Dos jubilados que aparentemente hacían todos estos diagramas. Ahora bien, uno se pone a pensar de qué manera podrían hacer, por ejemplo, por decirles, en el año 1992, creo que fue, casi 300 círculos hubo desde mayo hasta septiembre. O sea, dos personas no pueden realizar 300 círculos en una temporada de crops, sencillamente porque no les da el número, es imposible. Pero caló tan fuerte que parece un poco lo que pasó con Roswell. Después del evento de Roswell empezaron, no, que era un globo, no, que era una prueba militar de no sé qué. Bueno, eso caló tanto en la gente que quedó. Y hasta el día de hoy, es más, hasta la semana pasada yo leí algunas notas donde seguían mencionando que los crops habían sido hechos por estas dos personas y después obviamente se suma un grupo de personas también a realizar los círculos, pero lo siguen mencionando hasta hoy en día que han pasado más de 30 años. También está la teoría del ganado, que dice que el ganado se volvía loco antes de las tormentas, empezaba a girar en el campo y terminaba haciendo estos diagramas hermosos. Claro, cuando el diagrama pasó de simples círculos a algo más complejo, obviamente se cayó la idea del ganado que estaba realizando los crops, sencillamente porque hasta hoy no conocemos ninguna oveja que tenga la facultad para realizar semejantes obras de arte. Así que eso se cayó. Y cuando a ellos dos les pidieron que por favor recree esto que decía que hacían, que lo hacían con unas tablas de madera y unas sogas, caminando por el campo y aplastando las plantas, les salió ese bonito dibujo que no tiene absolutamente nada que ver con el resto. Pero lo interesante es cómo a veces como una idea, los medios y demás son capaces de metérnosla por acá, tiqui, 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 y nos queda y pasan 40 años y todavía seguimos pensando algunos de que esta gente podría ser la responsable de todo eso. Avanzamos uno más y nos encontramos con, en realidad yo le puse curiosidades, después me arrepentí y le tenía que haber puesto otro nombre, detalles, no sé, algo más misterioso. Curiosidades. La cantidad de fotografías que hay referidas a la aparición previa de luces o posterior de luces a un evento de crop. Ahí volvió. Aparecen muchas denuncias de avistamiento de luces, y miren qué forma interesante, casi plasmática, como dando pie a lo que viene después, que aparecen antes y después de la denuncia de los crops. No se escucha. ¿Cambio por acá? Hola. La energía, micrófono. La energía microonda que me está... ¿Saben cómo se detecta un crop circle? Normalmente aparecen desde mediados, fin de mayo hasta septiembre, fin de agosto, principio de septiembre. Lo que sucede es que hoy por hoy los crops, sobre todo allá en Wiltshire, no dejan de ser una atracción turística. Una atracción turística que genera dinero, genera mucho dinero. Entonces lo que sucede es que las agencias de turismo especializadas en llevar turistas a visitar estos crops contratan aviones y esos aviones salen a recorrer todo el estado de Wiltshire en busca de los crops, sobre todo a la mañana, ¿no? Para tener tiempo para organizar los viajes y poder juntar turistas para visitar la zona.
Y muchas de las fotografías que sacan los turistas se refieren a esto, a luces y a luces en forma de plasma. Avanzamos una más y encontramos otras curiosidades, como ser, por ejemplo, aparece un crop. Este es el crop del video del inicio, ahora que me doy cuenta. Aparece un crop un día, perfecto. Lo que sucede allí es, para el dueño del campo, un dolor de cabeza, porque el crop fue detectado y a partir de ahora se va a encontrar con que al costado de su campo paran autos, paran micros, baja gente, se mete adentro de su campo, se instalan 2 o 3 horas ya ahí adentro, y para el dueño del campo es realmente un dolor de cabeza, porque muchas veces la gente no cuida el lugar que está visitando y termina pisoteando todos los alrededores del crop. Ahora bien, lo que hace el dueño del campo es lo más rápido posible, siempre y cuando la etapa de crecimiento de la planta se lo permita, es ir y hacer cosecha, levantar todo. Y cuando levanta todo, se encuentra con que la marca donde estaba el crop circle sigue presente aún un año después. O sea, ¿qué es lo que afecta? Y ya avanzamos un pasito más. ¿Qué es lo que afecta? No solamente la planta, que ya no está, porque este campo está cosechado, sino qué es lo que afecta al suelo, de manera tal que ha dejado que una marca que no le encontramos explicación. ¿Se entiende? Es un detalle más que parece un simple detalle, pero yo lo tomo como un detalle que nos podría dar otro indicio más, igual que los nudos y que todo lo demás, de que algo está afectando, no solamente la planta, sino la tierra, el piso propiamente dicho. Avanzamos una más. Es más, si a alguno le gusta mucho este tema, se puede meter en el Google Earth y poner crops o viejos crops, y las mismas imágenes satelitales empiezan a mostrar los campos donde en los años anteriores había aparecido algún círculo y todavía están las marcas, así que esas imágenes están en todo el Google Earth. Y acá tenemos otra curiosidad. Una es la aparición de helicópteros negros sin identificación que sobrevuelan normalmente al día siguiente que se ha hecho la denuncia de que ha aparecido un nuevo crop circle, sobrevuelan la zona. Es verdad, y también me gusta aclararlo, que a 20 kilómetros de Wiltshire, o sea, a 20 kilómetros de Stonehenge, dentro del mismo condado de Wiltshire, lo que hay es una base del ejército, con lo cual no sería nada raro que la zona estuviera así de vez en cuando sobrevolada por algún tipo de helicóptero. Pero es interesante que siempre que aparece un crop en algún sembrado, aparece algún helicóptero dando vueltas. Y esto va casi fuera de la conferencia y no tanto. El año pasado apareció un video de un muchacho que fue con su novia a Wiltshire y encontró un crop, y entonces se metió adentro del crop y empezó a filmar. Y a lo lejos se ve, quizá lo hayan visto, un montón de lucecitas blancas en el cielo que empiezan a bajar. Entonces enseguida se relacionó el tema del crop con esas luces que estaban bajando del cielo rumbo a la Tierra. Bueno, ese video que dio vueltas por todas las redes resultó ser un grupo de paracaidistas que estaban haciendo un ejercicio en combinación con el ejército francés. ¿Cómo supimos esto? Bueno, porque si ustedes quieren saber esto y saben que hay una base del ejército cerca, simplemente lo que tienen que hacer es cruzar los dedos, escribir a la base y preguntar si no hubo algún ejercicio militar tal día, tal fecha. Y efectivamente, tal día y tal fecha había un ejercicio conjunto entre ingleses y franceses que tenía que ver con paracaidismo y de noche. Entonces, ese video se le encontró explicación. Entonces, es una zona que sí está habitualmente podemos encontrar actividad militar. Y la otra es que muchas veces esos crops, esos dibujos, en este caso rectangular, no fue redondo, no fue circular, aparecen muy cerca de lugares, establecimientos, laboratorios, bases militares, etcétera, que cuentan con mucha vigilancia. Este radar depende directamente del Ministerio de Defensa de Gran Bretaña y no es un lugar poco vigilado, es un lugar muy vigilado. Entonces, ¿de qué manera podría un grupo de personas
meterse en el campo sin llamar la atención y tomarse toda la noche para realizar este diagrama sin que sean encontrados o detectados por la gente de vigilancia. Otras dos curiosidades. Avanzamos una y nos vamos a esta que también es muy linda, que es, creo que hay 3 eventos similares a este es uno, que es la hechura, vamos a llamarla así, de uno de los crop circles, pero en 2 partes. Porque una mañana se denuncia que apareció un crop circle, que es este de acá, y a la mañana siguiente el mismo crop circle había sido, entre comillas, intervenido nuevamente y aparece esta figura. O sea, es esta figura que en un segundo día fue complementada y apareció el segundo. Eso es también un detalle a tener en cuenta. Avanzamos una más y vamos terminando con esta primera parte para entrar en la ciencia habla. Este crop circle apareció en el 2024, apareció en el 2022. Aparece en Brasil y fíjense lo que una investigadora de Brasil encuentra, que los nudos estaban hinchados y doblados. Eso es lo que consideramos un crop genuino o de hechura no humana, que también hay que tener en cuenta porque algunos investigadores, ahora no tanto, pero hasta hace unos años, identificaban a los crops misteriosos o de hechura desconocida como aquellos que eran perfectos, que eran simétricos, que todas sus líneas estaban perfectamente trazadas y que coincidían todos los puntos, etc. Y la verdad es que no siempre es así. Es más, yo diría que aquellos crops que son extremadamente perfectos a veces son los hechos por el hombre. ¿Por qué? Porque las evidencias que se encuentran en él, después lo vamos a ver más adelante, refieren esto. No siempre los crops verdaderos, de hechura no humana, de hechura misteriosa, son perfectos, pueden tener errores. Y lo digo porque este tiene errores. Si ustedes todo este diagrama lo pasan al papel y empiezan a trazar con lápiz y regla y compás este diagrama, se van a encontrar con que hay algunas líneas que no están exactamente donde deberían estar y tendrían que estar con otro ángulo o coincidente con otro punto. Avanzamos una más y acá nos encontramos otra curiosidad. Vamos a poner esto, que es, son plantas que no están completamente ladeadas contra el suelo, sino que están hechas a partir de la mitad de la altura de la planta, a partir de allí está doblada, pero el resto de la planta sigue 90 grados contra el suelo. Y esa última parte de la planta que ha sido ladeada está hecha, está como derretida, tiene como un penacho caído. Es como que si hubiéramos afectado a la planta con algún tipo de energía capaz de hacer que de la mitad hacia arriba esa planta se desvanezca y da este aspecto de desvanecimiento, pero solamente de la mitad de la planta hacia arriba, que es otra cosa que los seres humanos no podríamos hacer nunca, jamás. Avanzamos una más y esto es interesante también, más que curiosidad, es un detalle. Muchas veces los nidos de las aves que están dentro del campo donde aparece este crop circle, este holograma, este diagrama, no son afectados por el aplastamiento de las plantas. ¿Se entiende? No hay plantas sobre los nidos. Acá aparecen los nidos y absolutamente es como que hubieran hecho todo el dibujo sobre el suelo, pero no hubieran afectado ese pequeño nido, no lo taparon con plantas, sino que lo dejaron al descubierto. Algo así como una especie de conciencia ambiental que dejaron en este caso, estos huevos, como seguir su etapa de desarrollo sin afectarlos. Avanzamos una más. Y esta también, esta es muy novita, esta es del 2023, que a Andrea le va a gustar. ¿Qué se encontró? Que muchas veces los crops, definidos como crops de hechura no humana, se encuentran al costado de una bifurcación, o mejor dicho, de un ángulo del tendido eléctrico. Es decir, viene el tendido eléctrico desde arriba en línea recta, y cuando se desvía, por alguna razón se tiene que desviar, el crop aparece en un costadito de esa pequeña curva que da el tendido eléctrico.
si se hubiera repetido una vez o dos, no pasaría nada, no sería estadísticamente significativo, pero acá encontramos que sí, muchas veces se da que viene el tendido de línea recta y en cuanto hace una curva, allí en la curva aparece un nuevo crop circle. Vamos una más. Y ¿cómo estamos de tiempo? Pásala, después de última la vemos al final. Pásame esta, pásame esta, pásame esta, pasala nomás y nos quedamos acá. Y acá sí, empezamos. Yo me voy a buscar mi ayuda de memoria que está acá. Y vamos a empezar a definir lo que es el espectro electromagnético, lo que es microondas, lo que es plasma, y nos vamos metiendo de lleno en lo que dice la ciencia. Bien, y tenemos entonces aquí definiciones muy sencillas, muy cortitas. Después, para profundizar sobre el tema plasma, nos va a hablar el doctor Berlanda, nos va a hablar Ceci también. Así que dice, el espectro electromagnético en física se denomina al conjunto de todos los tipos de radiación que se desplazan en ondas. Esto es, desde las ondas de radio hasta los rayos gamas en el otro extremo, y en el medio, aquí, tenemos el espectro visible, que es lo que nosotros vemos, es la luz que nosotros vemos. Para que se den una idea, si ustedes toman, por ejemplo, un metro, a distancia de un metro, los 8 centímetros, 7 centímetros, 5 del centro de ese metro es solamente lo que nosotros como seres humanos podemos ver. Digo los seres humanos porque hay animales que tienen la capacidad de ver un poco más hacia ambos costados, hacia ambos lados. Pero nuestro espectro visible está allí en el medio, y después tenemos para un lado los infrarrojos, las microondas, los radios, la onda de radio, los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma hacia el otro. Avanzamos uno más, definimos lo que es plasma, microondas. Se denominan microondas a las ondas electromagnéticas que van desde 300 MHz a 300 GHz. Esto es una energía capaz de producir aproximadamente y este número es importante, 3.500 grados centígrados a 4.000 grados centígrados. ¿Sí? Es lo que tenemos muchos en la cocina de casa, el aparato microondas. El aparato microondas precisamente hace eso, liberar microondas para lograr el calentamiento y la cocción de los alimentos. Es básicamente lo mismo, pero en casa, ¿no? Avanzamos uno más y tenemos plasma. ¿Qué es el plasma? El plasma es un gas, así muy sencillo, un gas calentado a tal temperatura que se hace posible que se separen sus iones. Sus iones. Es un gas ionizado. Y esto lo voy a aclarar, pero no sé si lo aclaro más adelante. ¿Las microondas son capaces de producir plasma? Sí. ¿Los plasmas son capaces de producir microondas? A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque el plasma lo que hace es emitir un abanico muy grande de energía, que quizá alguna de esas porciones de energía sea microondas. Pero las microondas pueden producir plasma. Y esto va a servir después para el resto de unas cuantas conferencias que faltan. Así que el plasma es un gas muy caliente, un gas ionizado, y esas tres definiciones nos tienen que servir para lo que viene más adelante. Avanzamos una más y nos encontramos otra vez elementos para recordar. Tenemos por fotografías la presencia de plasmas. Tenemos la afectación de la tierra por los crops que son cosechados y que al año siguiente aún así siguen permaneciendo las marcas en la tierra. Tenemos el tendido eléctrico con esta cuestión de que una línea recta donde se desvía el tendido encontramos un crop. Y tenemos la definición del plasma, microondas, así se abrevia microondas, y el espectro electromagnético. Avanzamos una más y nos encontramos con lo que ya nos metemos de lleno en ciencia, en papers, en estudios de laboratorio, en gente que se ha tomado la molestia de pagar fortunas por un estudio y están todos los resultados. Los resultados están publicados para quien quiera acceder a ellos
para quien quiera corroborarlos, leerlos, o etcétera, etcétera. Lo que sí encuentro a veces, es un poquito una crítica a esto, es que muchos investigadores prefieren ir por el lado de los mensajes y las características de los crops, etcétera, etcétera, y están obviando que tienen un montón de información científica y nos guste o no, consideremos o no que nuestra ciencia es limitada, que es verdad, es limitada por el conocimiento, es la única herramienta que hoy tenemos en la mano para corroborar y explicar las cosas. Nos guste o no, es así. Así que a esos papers es interesante siempre tenerlos a manos. Este es un estudio del Dutch Center y lo que hizo fue hacer un muestreo de ¿dónde está? 1999. En 1999 aparece un Grand Crops en la localidad de Hoven y lo que hacen es recolectar plantas de ahí y ponerse a analizar el tema de los nudos. Estuvieron estudiando el tema de los nudos. Fíjense cómo todos estos nudos, muchos están estirados, fíjense, y avanzamos una y encontramos la conclusión final de ese estudio del Dutch Center, que dice: por lo tanto, se concluye que el alargamiento del nodo o del nudo encontrado en la formación de Hoven en 1999 no pudo explicarse y sigue siendo anómalo. Tenemos entonces un primer ítem que un laboratorio, un grupo científico dice: esto nosotros no lo podemos explicar, no hay una razón natural por la cual una planta que está dentro de un círculo tenga los nudos estirados cuando las plantas que están fuera del círculo no lo tienen. No tiene razón de ser así y no le encuentran explicación. Avanzamos uno más y acá tenemos al amigo de Andrea, Jacques Vallée. Jacques Vallée en el año 2009 publicó un artículo donde hablaba de microondas y en realidad no fue un artículo, fue una entrevista televisiva. Y él explica allí que él considera que los crops son hechos mediante microondas, pero son hechos por humanos. Él en los 2009 opinaba que estaban hechos por humanos. ¿Qué humanos? Bueno, seguramente pruebas militares, pruebas de algún laboratorio del gobierno, etcétera, probando algún tipo de tecnología que tenía que ver con el tema de las microondas y producían todos estos grandes diagramas en el medio de los campos. Ahora bien, yo no me voy a poner a la altura de Jacques Vallée y no puedo. Además es como así más o menos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Me parece extraño que se elija un lugar como Wiltshire como para hacer una prueba militar de esta cuestión de los microondas. Me parece como hasta peligrosa, siendo que Wiltshire es campo, pero tampoco es que no hay nadie. Hay rutas, hay autopistas, hay poblados dentro del mismo estado, están las casas de los propietarios de los campos, etc. Me parece una zona muy poblada para ponerse a realizar una prueba que podría llegar a ser peligrosa con microondas que levantan 3.500 o 4.000 grados de temperatura. No quiero decir que me parece ridículo, pero casi como me parece ridículo, siendo que hoy podrían realizarlo absolutamente en desierto, ¿sí? Pero bueno, Jacques Vallée opina eso. Avanzamos una más y nos encontramos con otro estudio, que es el estudio del laboratorio BLT Research, que dice, entre otras cosas, el primer punto es casi como que no viene al caso, pero no nos interesa para este punto. El segundo punto dice las conclusiones: nodos o nudos del tallo de la planta agrandados, tanto lateral como longitudinalmente, es decir, estirados como en forma en su ancho. El sistema de energía involucrado debería ser lo suficientemente intenso como para causar la flexión de este nudo apical. O sea, está diciendo que para doblar este nudo hace falta un sistema de energía, ¿sí? Otro punto importante a tener en cuenta. Las cavidades de expulsión, esos nudos explotados, pero las cavidades de los nudos, agujeros abiertos en uno o varios nudos del tallo de la planta, se encuentran con mayor frecuencia en el segundo nudo de la planta. Esto también es súper interesante porque la planta nace del suelo, el primer nudo no está afectado, pero por alguna razón el segundo nudo sí está afectado. Y esta es otra cosa que nosotros como humanos no podríamos hacer.
No podríamos doblar la planta por un nudo y menos andar eligiendo de las miles de plantas que componen un crop circle el segundo nudo de cada una de las plantas. Es ridículo. Así que segundo nudo afectado. Las semillas, hay semillas atrofiadas y malformadas de las plantas que están adentro del círculo, no de las que están afuera. Por lo tanto, otra energía, otra fuente de energía ha afectado a esa planta de manera tal que le ha causado una malformación. Cuando los círculos de las cosechas ocurren en plantas maduras con semillas completamente formadas, o sea, casi listas como para cosechar, estas semillas a menudo exhiben un aumento masivo, estadísticamente significativo en la tasa de crecimiento y vigor. Y en algunos casos necesitan, esto no estaba acá, pero lo dice más adelante, con una tasa de crecimiento de hasta 5 veces. Es decir, las semillas que estaban adentro de las semillas de las plantas que estaban dentro del círculo de las cosechas, lo que tienen es un crecimiento elevado respecto de las que están afuera. No hay ninguna razón natural, meteorológica, que tenga que ver con el agro, etcétera, que pueda provocar que una planta que está adentro de un círculo tenga un crecimiento elevado versus las que están afuera. Otra vez, lo que estuvo ahí es algo afectando a las plantas que están adentro del círculo. Avanzamos una, perdón. Y sigue el BLK Research, que dice: se cree que las aberraciones de las plantas descritas anteriormente son causadas, miren qué interesante, por la exposición de las plantas a un complejo sistema de energía de plasma atmosférico que emite calor, probablemente microondas, en asociación con pulsos eléctricos inusuales y fuertes campos magnéticos. Por eso hablaba antes de un sistema de energía. Según este laboratorio, no es solamente una energía, no es el plasma, no es el microondas, es un conjunto de energías capaz de afectar esto. El componente de microondas calienta la humedad interna de los tallos de las plantas, incluso los cultivos maduros que se acercan a la cosecha tienen algo de humedad, convirtiéndolos en vapor. Entonces, ese vapor necesita salir y se va a salir, ¿por dónde va a salir? Por el nudo, explotándolo. Así que hay un sistema de energía afectando a las plantas en ese lugar. Avanzamos uno más. Por favor. En un rato termina. Sí. Sí, bueno, el producto que sacan, el grano que sacan, es exactamente igual químicamente al del otro. Es igual, lo único que refieren es que, creo que, sí, no sé si lo dice acá, lo dice más adelante, crece mucho mejor que el grano que está fuera del círculo y además necesita mucha menos agua para alcanzar ese crecimiento. Eso viene en un ratito. Claro, Pero es igual. es igual. Sí. Gracias. No, por favor. BLT Research también dice: un claro indicador de la naturaleza electromagnética de las energías que causan cambios en la longitud de los nodos de los círculos de las cosechas es el descubrimiento que el cambio en la longitud de los nudos disminuye del centro hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? Esto se conoce en física como el principio de Beer-Lambert. Y esto es así: si yo lograra bajar desde aquí arriba un rayo de microondas directamente hacia el piso, el material del piso del escenario, en este caso, va a absorber esa energía. ¿De qué manera la hace? Según el principio de Beer-Lambert, lo que hace es, donde cayó el rayo de microondas, absorber la mayor cantidad de energía, y a partir de ese punto y hacia los costados, esa absorción va disminuyendo. De manera tal que si entonces tengo un rayo de microondas justo acá, lo que va a ser la mayor concentración la vamos a encontrar aquí, y aquí un poquito menos, y aquí menos, y aquí menos, y acá se va diluyendo. Eso es lo que se conoce como el principio de Beer-Lambert. ¿Y para qué sirve? Precisamente para cuando tomamos un círculo y medimos la cantidad de energía que supuestamente creemos que cayó en ese lugar, vamos a encontrar la mayor cantidad de energía en el centro, y en las plantas que están hacia los costados, esa absorción va a ir disminuyendo. Lo cual, de alguna manera, de una manera indirecta, si yo encuentro energía mayor aquí y menor aquí, tengo el indicio de que evidentemente todo comenzó en este punto. Por eso es importante el principio de Beer-Lambert. Seguimos avanzando. Y el mismo laboratorio, BLT Research, dice: la capacidad de replicar en el laboratorio
muchos de los cambios documentados en las plantas de los círculos de maíz, los círculos de los cultivos, es un fuerte indicador que las energías utilizadas en el laboratorio también están involucradas como mecanismos causantes en el campo. Esto es, lograron replicar en el laboratorio estos efectos en los nudos y en las plantas, pero ¿cómo? A partir de la aplicación de energía de microondas. De otra manera no se puede replicar. Entonces, si yo en un laboratorio logro hacerlo, quiere decir que esas plantas en el campo de alguna manera sufrieron el mismo efecto. ¿Sí? ¿Seguimos avanzando? Disculpame. Por favor. No hagas preguntas que no sepas responder, por favor. No, No. me quedó el tema de los nudos, si bien se puede replicar. Hay una cuestión inherente que explota el nudo, generando la caída hacia un sentido, y no es aleatorio la caída. No, porque los nudos explotados siempre son rectos. Los nudos que están doblados no están explotados, están hinchados, pero no están explotados. ¿A eso te referís? Claro, justamente. O sea, ¿cómo es que se explota el nudo y queda? Y queda erguida. Claro. Ah, si supiera. Sí, ese es un tema. Los nudos explotados y la planta sigue perfectamente erguida cuando sí, uno supone que si Un efecto tiene que tener. un efecto de debilidad a partir de la explosión debería... Pierde la novedad. Exactamente, sí. Sí. Bueno, no sé, quizá la explosión de ese nudo ocurra en, obviamente, un nanosegundo y Por ahí queda disecado el centro, lo cual... al estar deshidratado y disecado por el mismo efecto de las microondas, como vamos a ver después, quizás sea ese el proceso. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. ¿No? Si volviéramos atrás en la imagen, podríamos ver que el nudo que está explotado tiene una capa externa Sí, explotada, es verdad. una capa Y no la interna. Claro, ese nudo explotado no está agujereado. El nudo adentro tiene varias capas y la primera o la segunda sí están explotadas, pero quizá mantenga la planta erguida, la estructura, exacto, la estructura interna. Ahí está. No está agujereado, acá todavía adentro hay estructura, claro. Muy bien, Ceci. Así es, Johnny, a mí se me había pasado. Bien, este está. Nos vamos al anterior. Acuérdense entonces, Jacques Vallée dice que son microondas, aunque él dice que es hecho por humanos. Pero no importa, dice que son microondas. El Dutch Center dice que hay un alargamiento de nudos sin explicación natural. El VLT Research dice que hay un complejo sistema de energía de plasma y todo esto comprobado de alguna manera por el principio de Beer-Lambert, que dice que hay una absorción mayor de energía en el centro de los círculos y que después se va diluyendo hacia los costados. Avanzamos uno más. Y este es interesante. Antes cuando les decía, no todos los círculos de las cosechas perfectos son referidos a estos crops de origen desconocido. Muchas veces hay crops que aparecen que no son perfectos, que la verdad que son bastante feos, bastante aburridos, pero sí tienen esta cosa de tener nudos explotados, nudos hinchados, nudos estirados, etc. O sea que, aunque sea feo, lo vamos a dejar entrar dentro del grupo de los crops de hechura no humana, o considerados por lo menos de hechura no humana. El VLT Research en 1996 investiga, analiza un crop aparecido en Estados Unidos. Ya nos fuimos de Wilshire y nos cruzamos el océano, nos fuimos a Estados Unidos, en el estado de Utah, que es este que está aquí, que por eso les decía que es bastante feíto, ¿no? Y encontramos que, como conclusión, la muestra de suelo dentro del círculo de cultivo mostró una disminución pronunciada en el índice de Kubler. El tema es el siguiente: se encuentra que este suelo, no las plantas, sino el suelo, tiene una mayor cristalinidad en la muestra del círculo, exposición al calor o energía externa. Es decir, toda esta tierra que contiene el círculo está cristalizada, y eso también demuestra que algo con mucha energía, con mucho calor, estuvo por allí arriba haciendo este diagrama. Hay una evidencia de que hay una energía muy potente trabajando para realizar este crop circle, y es un laboratorio. El cambio observado
en la muestra circular se aproximó mucho al suelo de control expuesto a la radiación de microondas. Lo que hicieron fue tomar tierra de afuera del círculo, tomar tierra de adentro del círculo, analizarla de adentro del círculo, aplicarla en microondas a la de afuera del círculo, compararlas y encontrar que las dos se parecen, y esto es porque a la muestra de control se le aplicó microondas. ¿Sí? Avanzamos una más. Este no tiene un aval científico, la verdad, este relato, porque en realidad es un testimonio, pero me pareció interesante por dos cosas. Una es porque habla de la presencia de plasma, y la otra es porque habla, o así lo interpreto yo, de la posibilidad de que ese plasma tuviera cierta inteligencia. ¿Sí? Entonces el relato dice lo siguiente: el testigo condujo hasta el sitio de Logan, Utah, para ver un círculo de maíz, un círculo de las cosechas, que había aparecido, y lo hizo en compañía de su novia. Se las voy a abreviar. Dice que cuando ingresaron al círculo se encontraron con aproximadamente unas 20 esferas de luz dando vueltas alrededor del círculo. Esferas que eran del tamaño de un poco más grande que una pelotita de ping-pong, y hasta una pelota de béisbol, que es un poquito más grande que una pelota de tenis, como para que tengan una idea. Y dice que él, cuando vio todo eso, y después de estar un rato allí y demás, dice que quiso como engañar, entre comillas, a las luces que revoloteaban alrededor de ellos dos, que parecía que esas luces se acercaban como para observarlos y después se retiraban. Y entonces él agarra y dice, bueno, voy a tratar de engañar a estas luces, y empieza a caminar hacia afuera del círculo como diciendo, bueno, me voy. Y se encuentra con lo siguiente: intentó engañar a las luces de luz dándoles la espalda y fingiendo que tenía la intención de abandonar el círculo. Después de caminar unos metros, de repente se dio vuelta y vio una luz muy brillante justo detrás de su espalda, mientras perseguía las bolas de luz. Dave, que es el testigo, que es inglés, tuvo la impresión que estas estaban como provocándolos. Algunas volaban o flotaban a nuestro alrededor, como si estuvieran jugando con nosotros u observándonos, pero si nos acercábamos, ellas se iban instantáneamente. Hay allí como una especie de comportamiento inteligente, que ve que alguien se acerca a ellas y ellas se retiran, que uno se retira pero ellos vienen detrás observando a los dos testigos. Hay como una especie de comportamiento inteligente. Así que no tengo ningún avance científico de esto, de nada, pero me pareció interesante el testimonio. Avanzamos una más. Y esta es una de las fotografías que logró Dave. En realidad logró 3, las otras 2 son horribles. Esta un poquito mejor se ve, así que ese es el desplazamiento de esta bola de plasma del tamaño un poquito más grande que una pelota de tenis. Avanzamos un poco más y tenemos otra vez, para recordar, las muestras del suelo, la cristalización fruto de la aplicación de algún tipo de energía muy potente, y lo pongo con signos de interrogación, quizá la aparición del plasma inteligente. Lo pongo como incógnita. Avanzamos uno más y tenemos otro laboratorio, que es el laboratorio, es un estudio realizado por Levengood y Nancy Talbot. Nancy Talbot es una persona que se ha dedicado toda su vida al estudio de los crop circles y que ha tenido la oportunidad de realizar un montón de estudios de laboratorio, precisamente porque ella es la directora del laboratorio. Entonces se le hace más sencillo porque no tiene que pagar la factura de ¿cuánto sale hoy, Andrea, un estudio de laboratorio? André, ¿cuánto sale un estudio de laboratorio hoy si mandan a analizar una muestra de suelo? Y depende del estudio, pero puede estar entre 100.000 y 300.000 pesos. 300.000 pesos, bueno. Entonces, como ella es directora del laboratorio, se da el gusto de realizar estos estudios. ¿Y qué dice este estudio? Dice, a medida que se acumulan datos de la investigación de laboratorios de plantas de formación de cultivos, muestreadas en ubicaciones geográficas muy diversas, se hace, y esto es súper interesante, se hace evidente que el concepto de plasma de iones organizados como fuerza energética detrás de las formaciones de cultivo tiene una base empírica sólida, ¿sí? Existen laboratorios que dicen, señores, para formar esto tienen que haber
algo que emita la suficiente cantidad de energía como para provocarlo. No están hechos así porque sí, ni son hechos por el aplastamiento de las plantas mediante la fuerza o la presión. El método de absorción de energía electromagnética, que lo vimos hace un ratito, descrito por el sistema Beer-Rapper, indica la participación de intensas energías de plasma liberadas muy rápidamente. Salió otra investigadora que dice que esto sería cuestión de un nanosegundo. Es instantáneo la liberación y la aparición del diagrama en el suelo. Otros detalles del cultivo, como el aplanado y el entrelazado, pueden explicarse y escuchen esto, como resultado de dos vórtices de plasma que interactúan con rotación opuesta que impactan en la superficie del cultivo. Esto es un plasma que viene girando hacia un lado con otro plasma que viene girando hacia otro. Los dos en conjunto y girando, en el momento que tocan el suelo, provocaría esta aparición del diagrama del círculo de maíz o del crop circle. O sea que, para complicarlo, no solamente aparentemente hay microondas y plasma, sino que aparentemente juegan de a dos, van jugando de a dos para conformar esto. Avanzamos una más y tenemos para recordar lo que dice el laboratorio: los vórtices de plasma con rotación inversa. Un plasma girado para un lado, un plasma girando para el otro, y entre ambos haciendo este dibujo o estos dibujos. Avanzamos uno más y encontramos a doña Lucy Pringle. Creo que debe ser la investigadora con más años, con más casos en todo el mundo. Pero ella tiene una particularidad. Así como Nancy Talbot, del otro laboratorio, se dedicaba a evaluar esta cuestión de los plasmas, los giros, la cantidad de microondas y demás, ella se dedica a otra cosa. Ella se dedica a ver la parte en que los crops pueden afectar la salud humana. Trabaja en eso. Y eso ya lo empieza a vincular con los experimentadores, que son aquellas personas que frente a un evento paranormal, ovni o lo que sea, o la interacción con ese fenómeno, se llevan algo puesto, se llevan a patologías, tienen quemaduras, tienen dolores de oído, tienen malestares estomacales, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Ella se dedica a esta cuestión de salud. Avanzamos uno más y aparte encontró unas cosas alucinantes. Tiene estudios acumulados que van más o menos por 800 personas en estudio de estos efectos adversos provocados por los crop circle. No por los crops en particular, sino por el hecho de que la persona ha ingresado adentro de los crops. Eso debería ser como el equivalente a la persona que se encuentra con un fenómeno ovni cara a cara, en mucha cercanía. Esto es personas que han ingresado dentro de los crops. Y dice, su investigación, entre algunas de las cosas, su investigación muestra cambios medidos en las hormonas humanas después de una breve exposición a los círculos, así como cambios en la actividad cerebral. O sea, el solo hecho de ingresar dentro de un crop circle podría provocar, o provoca en algunos casos, un cambio en la actividad cerebral y un cambio hormonal en la persona. Con lo cual, a partir de ahora deberíamos evaluar cada vez que uno entra a un crop y ver si lo hacemos o no lo hacemos, y si lo hacemos, si no lo hacemos protegido de alguna manera. Avanzamos. Y dice que ella divide los efectos estos adversos o colaterales de la visita a los crops en dos partes. Dice que los efectos físicos son en gran medida desagradables. Son dolor de estómago, dolor de cabeza, pérdida de memoria, dolores en los oídos, dolores en la boca. Son desagradables. Ahora bien, ella dice que los efectos emocionales son en general beneficiosos. ¿Por qué? Porque mucha gente ingresa a los crops y encuentra una sensación de paz, de luz, de bienestar, de tranquilidad, etcétera, etcétera. Esos efectos son los que ella llama emocionales y los vincula con beneficios. Los otros son desagradables, estos son beneficiosos. Avanzamos una más. Y acá, voy a tomar un poquito de agua. Si bien a uno este tema a mí
en lo particular me fascina, hay que reconocer que es un fenómeno que viene en caída. Viene en caída en cuanto a su número de apariciones en cada una de las temporadas. Fíjense cómo el pico en 1992 con casi 300 casos. Hoy estamos allá, eso es del 2022. Fueron 25 casos reportados en el 2022 y en el 2023 hubo 32. Subió un poquito. El fenómeno sí viene bajando, pero lo importante de esto, este es un conjunto obviamente de crops hechos por el hombre y hechos por vaya uno a saber quién, es el conjunto de todo. Pero avanzamos uno y lo importante, que yo quería que quede claro con esto, avancemos, es esto. Desde el año 1992, que fue el pico, hasta el año más o menos 2006, que fue la franja de toda la historia de los crops, la franja fuerte de toda la historia de los crops, yo digo, hemos perdido una invalorable oportunidad de investigación entre los años 1990 y 2005, 2006. ¿Por qué? Por la falta de un protocolo de investigación, que a veces desde Fénix 4 siempre estamos hinchando con esto. Necesitamos protocolos de investigación para cada una de las áreas. Si a mí me gusta investigar los crop circles, yo tengo que tener un protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque aparece un crop circle y entro yo y me voy a revisar los nudos. Y entra otro investigador y saca fotos con un dron porque le interesa más el mensaje. Y viene otro e investiga si está cerca de la ruta. Y viene otro e investiga en qué ángulo están dobladas las plantas. Todos los investigadores están cada uno por su lado, investigando lo que más le interesa, pero no hay un protocolo que unifique toda esa investigación. ¿Y qué haría eso? Que hoy tendríamos un montón de otra información para empezar a evaluar y estaría mucho más interesante y seguramente estaríamos hablando de que la justificación de que los crops aparecen por el uso de microondas o la presencia de plasma ya lo estaríamos dando por hecho y estaríamos avanzando, porque estaríamos mucho más avanzados en la investigación. No hay un protocolo de investigación, bueno, así estamos de atrasados con la evolución de las investigaciones. Seguimos avanzando uno más, y Lucy Pringle les decía que se dedicaba pura y exclusivamente a los efectos sobre la salud humana, aunque también tiene registros con el tema de animales, y dice que, me corro así lo pueden leer, hace si le va a resultar familiar, la gente, entre los 800 casos que analizó, encuentra síntomas que tienen que ver con lo oral, con los dolores de cabeza en el ámbito craneal, con lo ocular, cambio de visión, alucinaciones, problemas auditivos, problemas intestinales, mareos, rodillas débiles, dolor en las piernas, procesos de pensamiento afectado, pérdida de memoria a corto plazo, sentimiento de pánico, de maldad, de terror, sentimientos de paz, de amor y de luz, desorientación, sensación de alguna presencia, así lo manifiestan los testigos, y también hay experiencias curativas, gente que ha ingresado allí y ha salido y cree tener alguna facultad como para tener algún poder curativo sobre la gente. Los efectos emocionales duraderos de 24 horas o más fueron en gran medida beneficiosos, que es lo que decíamos antes. Los físicos son desagradables, los emocionales son beneficiosos, pero todos estos efectos colaterales se parecen mucho a los efectos, algunos, que sufren los investigadores cuando se acercan a un evento de mutilación de ganado, y se parece mucho a lo que refieren los experimentadores que han estado en cercanía con el fenómeno. Dolor de cabeza, falta de memoria, fatiga muscular, y Andrea nos quiere decir algo. Avanzamos. No, pensé que quería decir algo. No, me dice que en 5 me baja. También hay, como decía ahí, un tema de actividad cerebral, y esto es, los niveles de actividad cerebral mostraban actividad en el nivel gamma, o sea, la actividad cerebral estaba aumentada en aquellas personas que estaban adentro de los círculos. Una cosa también a tener muy en cuenta por lo que va a venir ahora. Avanzamos un poquito más. Avanzamos un poquito más porque quiero llegar a otra que me parece súper importante. Avanzamos otra más. Avanzamos otra más y quiero ir ahí. Dice,
esto sigue siendo un estudio de Lucy Pringle que se dedica al tema de salud. Entre todas las cosas que encontró, todo esto de dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, fatiga muscular, pérdida de memoria, etcétera, etcétera, encuentra una que me parece súper interesante, que es exactamente contraria a después lo que les va a contar Cecilia con el tema de mutilación de ganado. Y es, las personas con Parkinson y artritis tienen ausencia de síntomas por más de 24 horas. La gente que tiene Parkinson ingresa a los círculos y sale sin Parkinson por al menos 24 horas. Una cosa que es extrañísima y exactamente contraria al tema de la mutilación de ganado. ¿Y esto por qué es? Avanzamos una más. Esto seguramente hay un test, así que parece que se hace muy rápido, que es deslizando una luz frente al ojo de una persona con Parkinson, uno puede ver que la mirada la mirada del paciente, de la persona enferma, en realidad no va en línea recta como va la luz que uno le está mostrando frente a los ojos, sino que tiene pequeños saltitos, fruto de esa imposibilidad de manejar los movimientos, que es precisamente uno de los síntomas del Parkinson. ¿Qué sucede? Cuando está dentro del círculo haciendo el mismo test, la persona mantiene la mirada perfectamente alineada con la luz que se le pasa delante de los ojos. Esa es una de las experiencias que hizo el doctor Paul Gary junto con Lucy Pringle, junto con una amiga de Lucy Pringle y 3 personas más que ingresaron a un campo, a un terreno, a un círculo de cultivo para realizar esta prueba. Avanzamos una más y avanzamos una más. Algunos explicarían que esta cuestión de que desaparecen los síntomas del Parkinson, sobre todo aquellos que tienen que ver con la movilidad, vieron que la enfermedad del Parkinson se caracteriza muchas veces por el movimiento de las manos, involuntario. Aparentemente, la elevación de la actividad cerebral por arriba de lo normal, rumbo a un nivel gamma, haría que hubiera en el cerebro una segregación mayor de dopamina, que es precisamente lo que no tiene el paciente que sufre Parkinson, tiene una deficiencia en la segregación de dopamina, y esa elevación del gamma produciría más liberación de dopamina, y esa liberación de dopamina permitiría aplacar por al menos 24 horas el tema de los síntomas visibles del Parkinson. Avanzamos. ¿Lo dejamos? ¿Querés que haga el cierre o querés que haga el cierre con esto? ¿Sí? Esta es súper interesante. Esto es acá 110 kilómetros, más o menos. A 110 kilómetros les decía que en Argentina también hay registro de Cork Circus. Y esto, miren qué hermoso dibujo de plantas deshidratadas en el medio de un campo. Avanzamos. Esto es en San José de la Esquina, en Santa Fe, acá 100 y pico de kilómetros, el 27 de diciembre del 2009, y adivinen quién fue a investigar el caso. Obviamente, por allí, uno menos, por allí anda Silvia Pérez Secondini, Andrea, acá está otra vez Silvia, otra vez Andrea, y encontraron este gran círculo de aproximadamente unos 8 metros de diámetro, totalmente las plantas disecadas, deshidratadas, secas, completamente secas. ¿Qué hicieron? Tomaron muestras de la tierra de adentro del círculo y de afuera del círculo para utilizarlas como control. Y las mandaron a analizar. ¿A dónde? A la Bolsa de Comercio, ¿verdad? De Rosario. Bien, avanzamos y acá están los estudios. Acá no se ve, pero acá chiquitita está saliendo Silvia de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde fue a entregar las muestras del círculo para que las analizaran. Y la ingeniera Margarita Sillón, que es una ingeniera de mucho renombre, la pueden encontrar en todas las redes dando charlas, conferencias, realizó el análisis de la Tierra de adentro del círculo y de afuera del círculo. ¿Y qué encontró? Avanzamos una más. Encontró con que había algunos parámetros que estaban casi duplicados en aquella muestra de tierra de adentro del círculo. Y encontró, por ejemplo, que de fósforo de 32 pasó a 55, que el sodio de 5 pasó a 23 y el potasio de 770 a casi a 1200 y pico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica esto? Que el aumento notable de la concentración de fósforo, sodio y potasio, fruto de la deshidratación provocada por la exposición a una gran fuente de calor como las microondas que podría alcanzar los 4000 grados. Esto es,
si estas concentraciones de estos tres minerales aumentaron, es porque la planta estuvo afectada frente a una gran cantidad de calor, aproximadamente 3.000 o 4.000 grados, que coincide con el tema de microondas, y eso hace que esa concentración casi se duplique. O sea, indirectamente, o casi directamente, se comprueba que aquí también han aparecido círculos o marcas que refieren el uso de algún tipo de energía súper potente, como las microondas, capaz de afectar los minerales en las muestras del suelo. Sí, perdón, pero no se calcina, solo se deshidrata. Deshidratada totalmente. Por eso es un pulso muy rápido de energía. Milisegundos. Así, un nanosegundo. Avanzamos. Este es un resumen general de todo, que dice que teníamos los nudos anómalos, la presencia de bolas de plasma, el posible uso de microondas avalado por estudios científicos, los efectos adversos en las personas, las patologías, los dolores de cabeza, etcétera, etcétera, y la mejora de los síntomas de Parkinson. ¿A qué nos lleva todo esto? Avanzamos. Los CROPS, las mutilaciones y los experimentadores tienen algo en común entre todos ellos. Yo creo que sí, sobre todo cuando juntamos toda esta información. El aparente uso de energía en forma de plasma o microondas o plasma por parte de una inteligencia, en principio no humana, porque no se puede encontrar el origen humano de este uso de las microondas. ¿De dónde podría provenir? ¿De dónde vendría? ¿Vendría de un arma? ¿Vendría de un sistema de vuelo? ¿Vendría de un prototipo? No se sabe de dónde vendría. Entonces, avanzamos una más. Si bien yo creo que el común denominador a estos tres fenómenos son las microondas, avanzamos una más. Para mí, y es una apreciación personal, la conexión invisible son las microondas, pero si bien el elemento común a estas tres áreas del fenómeno parece ser el uso de energía en forma de microondas, esto creo que está como ya comprobado, esto lo tendríamos que dar por hecho. Acá, en estos tres fenómenos, hay presencia de microondas, pero el tema no es ese, eso está comprobadísimo. Avanzamos uno más. El tema es quién y para qué está aplicando el uso de una energía tan potente, 3.500, 4.000 grados. ¿Quién está utilizando microondas? ¿Para qué? Para formar esos círculos en los cultivos. ¿Para qué? ¿Para darnos un mensaje? ¿Para decirnos algo? ¿Para avisarnos de algo? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Avanzamos una más y para cerrar quería decirle esta pequeña frase que se la pedí a la inteligencia artificial. Le dije, hazme una frase que tenga que ver con la investigación de las incógnitas de la humanidad. Y me dijo, explorar las grandes incógnitas de la humanidad no solo amplía nuestros horizontes, sino que también enciende la chispa de nuestro potencial ilimitado. No sé a quién se lo habrá robado la IA. Y yo completo esto diciendo, por eso investigamos estos fenómenos, todos estos locos que estamos acá, nosotros y ustedes. Porque nos lleva al límite de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso a Pablo Álvarez. Bueno, le dije que iba a poner interesante y cómo íbamos a ir a determinadas variables que van apareciendo permanentemente y créanme que es ilimitado el espectro de estos elementos, ¿no? Cada vez es más. Yo quiero hacer, para ir preparando al próximo expositor, que es muy especial porque este congreso